¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas a esta edición en vivo de AM a través de NPI. ¿Cómo te va, Enrique? Hola Santi, buenas noches, me saluda la teleaudiencia. Bueno, hay mucho para hablar el día de hoy. En el ámbito internacional, Argentina es noticia y da la sensación que la diferencia que había logrado Alberto Fernández sobre Macri en las PASO se amplía inclusive para esta elección del día de hoy. Así mismo, según los últimos números de boca de urna, digamos, daban 15 puntos de diferencia a Fernández sobre Macri. 15 puntos que también había sido una diferencia similar en aquellas elecciones, las PASO, digamos, que es un comparativo, por más que iban por cuerdas separadas, pero otros números indican que la diferencia inclusive se amplió. No olvidemos que Mauricio Macri había revisto incluso algunas de las medidas, cambió un poco el tono del discurso, hubo debates e intentaba lograr revertir ese resultado. Con una campaña que fue muy intensa en los últimos 30 días, 30 ciudades en 30 días. Sí, exacto, una campaña pero brutal, con debates de por medio, o algunas críticas también que hubo a los debates porque no había confrontación de ideas, sino que era muy parecido a lo que nosotros hicimos en las últimas elecciones. Y además con la revisión, con un discurso que decía, che, te escuchamos, entendí el mensaje, por favor dame una oportunidad de vuelta de demostrarte que entendí el mensaje que me diste en las PASO, como diciendo Macri, se me dio un mensaje en las PASO, pero yo puedo revertir esto porque ya entendí cuál es el mensaje. Bueno, definitivamente eso no ocurrió y una tendencia que tiende a confirmarse en las próximas horas que Fernández van a ser el presidente y vicepresidenta de Argentina. Con algo que se repite en situaciones que se dan en algunos países de la región, Chile y Argentina. Te escuchamos y entendimos el mensaje. Sí. Y el otro día, en la última misión de AM, teníamos la posibilidad de conversar con el politólogo José Tomás Sánchez, cuando le preguntábamos cuál era el elemento común que se daba en países como Chile, como Ecuador o inclusive Argentina, metiendo un poco en el mapa de esta especie de estallido social y político que existe, él decía es la desaceleración económica. Un país que tiene una desaceleración económica necesita de una sola medida impopular para que se encienda la mecha y se genere un escándalo en la calle. Otros recordaban el día de hoy, ya recordaban de hecho medios como Noticias de Argentina, en las PASO, una frase que se había hecho muy popular con Bill Clinton, es la economía estúpido. Y en esa misma línea, lo que hoy queremos nosotros hacer es conversar con el ministro de Hacienda de este país, Benigno López, para hablar cuál es el presupuesto que se plantea para el año 2020 y sobre todo, al tener la posibilidad de ver cómo está la región, ver también cuál es la temperatura que toma Paraguay respecto a las políticas que hay que aplicar. Y la fina línea entre medidas que son racionales, pero podrían resultar impopulares en un clima de estallido social. Otros llaman desestabilización social y de por ahí son conjeturas que uno trata de tomar dependiendo de la línea en la que esté. Pero, por tomar un ejemplo nada más, en la semana se había publicado en el diario Extra una reforma que se pretendía hacer en materia jubilatoria en el Instituto de Previsión Social respecto a los años que se deben tomar de aporte como para calcular la jubilación de las personas que vayan acogiéndose a esa modalidad. Y cuando se presentó el proyecto ya empezó la incomodidad de ciertos sectores y uno decía, esta es una medida racional, si no es una caja que va a explotar en cualquier momento. Y si no explota hoy, va a explotar más tarde. Probablemente para muchos sea muy sencillo decir, no, apliquemos una medida populista en este momento y que le explote en la mano a otro gobierno eventualmente. Es una especie de salvataje. Pero en contrapartida, son medidas racionales, pero parecieran impopulares en un momento muy delicado. Así mismo. Y volviendo a, dejaste el tema Benigno en el hilo, pero quiero volver un poquito más atrás cuando hablaste del tema Argentina y definitivamente ahora nos ponemos en una posición de escuchar cosas, ¿verdad? De escuchar los análisis de gente que está allá. Lo que más nos interesa, obviamente, el impacto que puede llegar a tener en nuestra economía. Eso le vamos a preguntar también al ministro de Hacienda, si es que, no sé, tiene una postura, una visión, algún estudio de qué podría cambiar en cuanto a Paraguay y Argentina. Pero también a simple vista, digamos, y sin profundizar, porque creemos que más que nada, o yo creo que tengo que escuchar ahora análisis de gente que está allá, que entiende las coyunturas.
da la sensación que hubo como un cambio, ¿verdad? Se le cambió a un grupo de presidentes de Argentina, Brasil, Paraguay y compañía. Entraron los Lugo, los Kirchner, los Lula. Y después ahora de vuelta hay una revuelta o hay un rechazo a esos que entraron y están, parece, volviendo. O sea, Lula tenía unos números altísimos, que estuvo preso, no pudo ni siquiera competir, pero tenía unos números altísimos en Brasil. El caso de Cristina Fernández, que vuelve, imagínense, vuelve. Es como que hubo un voto castigo contra ella y ahora hay un voto castigo contra el que entró en vez de ella y vuelve ella. Y nos preguntamos, che, ¿y hasta dónde va a llegar eso? ¿Cuál es la reacción que se da? Y es una pregunta que nada más que dejo. Y respecto al tema de Benigno López, alguna frase que él dejó, porque es un hombre muy directo, y él decía, cuando había reivindicaciones en la época previa al tema del presupuesto, decía él, che, parece que el sector público no entiende, porque ellos están muy acostumbrados a que todos los meses en el mismo día cobren su salario. Ellos cobran el salario, tienen la plata, y no están entendiendo lo que está pasando a nivel país. Una empresa, si está empezando a perder plata, no hace aumentos salariales. Al contrario, elimina gente, despide gente porque está empezando a perder plata. Y todos estamos perdiendo plata en este momento, decía él. Che, el sector público tiene que entender un poco cuál es la temperatura del país. Una vez que los sectores van pidiendo sus reivindicaciones, lo siguiente que él ya dice es, miren que si este presupuesto así como está se aprueba, corremos un serio riesgo de que los salarios se atrasen en el pago durante el 2020. Algo que no ocurría desde el 2002. Imagínense, tenemos que volver al 2002 para recordar algún antecedente cuando los salarios se atrasaban en la función pública. Y Benigno López advertía, así como está la cosa, va a haber atrasos. Vamos a recaudar, pagar, y el Estado se va a dedicar a pagar salarios. Y de eso vamos a hablar en la noche de hoy, de lo que podría ser incluso Argel, probablemente encarar como debate, pero sobre lo importante de debatir respecto a la economía y sobre todo un elemento que parece un denominador común hoy en el análisis que hacen en economías de la región. Todos mirábamos con sorpresa la fortaleza, la robustez de la economía chilena, por ejemplo. Pero resulta que detrás de esa robustez de lo que se exportaba en cuanto a la economía chilena, con niveles incluso de desigualdad que la región podría llegar a envidiar por la reducción que se tuvo o reducción en materia de pobreza, hoy los análisis ponen otro elemento que inclusive es mucho más desafiante para aquellos que manejan la economía o la hacienda de los países. Y le queremos preguntar a Benigno López, los índices de satisfacción de una sociedad que pasa de la pobreza a la clase media y empieza a experimentar. En Chile, por ejemplo, un número importante, hoy leía una nota a Ricardo Lagos, expresidente de Chile, decía él de prácticamente un 30% de personas que empezaron a experimentar querer, después del paso de la pobreza a la clase media, reivindicar muchos derechos que antes no tenían. Exacto, así mismo. Y fíjense los impactos económicos. Y vamos a hablar del presupuesto, algo que hace rato venimos hablando. ¿Qué es lo que es el presupuesto? ¿Qué es tan difícil de entender? ¿Qué es lo que implica que sectores pidan aumento? Y nuestra reivindicación, nuestro año de jubilación, un montón de cosas que escuchamos. Y uno atiende y dice, che, qué justo es lo que dice, ¿verdad? Capaz tenga razón. Corresponde el aumento aquí, bueno, corresponde acá. Pero hay que entender que nosotros oficialmente estamos en un periodo de recesión. Y es la postura del propio ministro diciendo, che, parlamentarios, por favor no me aprueben esto. O si me aprueban esto, yo voy a vetar. Y ojalá que el veto corra. Si el veto no corre, corremos el riesgo de atrasarnos en salario, de tener un problema gigantesco a nivel país, que la economía empeore otra vez. Y este es el momento en el que se están tomando esas decisiones. Por eso es que traemos a AM al ministro de Hacienda, Benigno López, que nos explique qué tan grave puede ser, cuál va a ser el impacto que se puede tener, cómo es una sociedad, como lo que decía Santi recién, que avanza y que después le toca retroceder por la recesión económica. Eso puede implicar que alguien se pueda comprar un auto, dejar el colectivo y después, porque no le alcanza, tenga que volver al colectivo. Nos explicaba Alberto Acosta en un análisis, eso es lo peor que hay. Eso genera el peor malestar a nivel país y a nivel social, el tener que retroceder un avance que se dio. Bueno, fíjense que eso eventualmente podría ocurrir, es lo que advierte el ministro y lo vamos a escuchar esta noche. Sobre eso vamos a hablar en la noche de hoy. Son las 20:09. Tenemos que hacer nosotros la primera pausa de esta jornada. Ya vamos a tener detalles de lo que está pasando en Argentina. En Argentina, donde en este momento, repito, la elección se vuelca hacia Alberto Fernández y Cristina Fernández,
que aparentemente corren del poder por un número más que importante a Mauricio Macri. Ahí veía a Cristina Fernández, que es definitivamente, no sé si el poder detrás del poder o el poder delante del poder, en este caso que va a tener Argentina. ¿En qué medida esto también puede tener un golpe, un coletazo para nuestro país en cuanto a situación económica? De todo eso vamos a hablar con el ministro Benigno López en la noche de hoy. Hacemos la pausa, en breve ya con nosotros Benigno López mano a mano en esta edición de AAM. 20:15, estamos en vivo a través de NPI. Ya está con nosotros en esta parte del programa el ministro de Hacienda, Benigno López, a quien agradezco la presencia. Hola, ministro, ¿cómo te va? Gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás, Santiago? Un gusto. Un saludo a la audiencia. Gracias por estar con nosotros. Ministro, quiero arrancar nomás tomando la referencia de la región que estábamos comentando recién, ¿verdad? De lo difícil que es tomar medidas que pudieran parecer racionales, pero que sin embargo son a veces impopulares en materia económica y terminan generando una especie de desgaste social. El desafío que tiene el Ejecutivo ahora es sacar un presupuesto que en cierta medida, supongo, atienda lo social con cierto grado de prioridad, que está acogotado con lo que en gasto fijo termina parando en salario, que ya está comprometido desde antes que uno empieza a diseñar el presupuesto que pretende, y lo que otra vez se solicita de cada cartera, que llega a un monto más que importante en materia económica, en materia de aumentos a veces ligados a cuestiones salariales. ¿Cómo se hace la ingeniería en medio de un escenario como ese? Yo a eso le agrego el desafío de que el presupuesto tiene que estar alineado a los ingresos. O sea, los ingresos son la base fundamental de poder distribuir los ingresos que se estiman que se van a tener en el presupuesto del año siguiente, de acuerdo a ciertas variables que se presuponen, que son estimaciones. Nosotros en este año tenemos el desafío primero de un año atípico de la economía. Creemos que es un bache, creemos que el año que viene va a haber un efecto rebote, porque lo que más impactó es el clima. Y entonces en función a eso diseñamos el presupuesto que ya está orientado a los resultados, que es diferente a de los años anteriores, donde tratamos de financiar lo misional de cada entidad. Y ahí, como vos decís, un componente importante son los gastos rígidos, donde están los salarios. ¿Verdad? Que nosotros creemos que este no es un año para discutir mucho las reivindicaciones salariales que pueden ser justas o no. No entro a discutir eso. Lo que yo entro a discutir es que hoy no tenemos los ingresos para sostener mayor gasto rígido. Y de esa manera se diseñó el presupuesto y tenemos un desafío importante que empezó primero en la construcción del presupuesto, luego en la presentación, mañana o pasado termina el debate bicameral y vamos a tener una visión de cómo se va a comportar el Congreso con respecto a la aceptación de nuestro presupuesto. Lo bueno que ocurrió desde que tenemos la ley de responsabilidad fiscal es que no se hacen más esas estimaciones de ingresos diferentes a las haciendas, que es lo que financiaba de alguna manera los presupuestos anteriores a la ley, como la del 2011, que motivó un aumento salarial del 38%. Y esperemos que eso ocurra, que eso no ocurra tampoco ahora, ¿verdad? Que se respete la estimación de ingresos y que dentro de eso busquemos tener un presupuesto equilibrado y más flexible, porque también vamos a tener que tener herramientas suficientes para poder seguir dando impulso a la economía que viene de un año malo. O sea, el primer elemento es, nosotros podemos entender las reivindicaciones salariales, pero este no es un año para hablar de eso. Así mismo. Es como cuando el sector privado uno cree que tiene razones suficientes como para ir a decirle al jefe, quiero cobrar más, pero el jefe te muestra los resultados económicos y te dice, yo no tengo plata para darte más. Esa exactamente es la situación de este año, ¿verdad? Nosotros habíamos estimado ingresos adicionales sumando todas las variables de 260 millones de dólares aproximadamente, que están todos ya distribuidos en casi todos compromisos rígidos, jubilaciones, fuerzas públicas, docentes de un determinado mes, y un poco se destinó también a salud, que son las bases fundamentales para justamente evitar que esos problemas que están ocurriendo en la región ocurran acá, ¿verdad? Si nosotros no entendemos que tenemos que mejorar la calidad de los servicios públicos, porque así como nuestra economía nos dio 15 años de un bienestar macroeconómico importante, nosotros entendemos que eso es muy bueno, pero no es suficiente. Claro. Tenemos que hacer la redistribución, tenemos que hacer que esa gente
se duplicó la clase media, que esa gente tenga servicios de calidad, porque al final, en un país como el nuestro, donde los impuestos que más financian es el IVA, que es el que paga todo el mundo, deben de poder recibir un beneficio diferente, por lo menos en calidad de servicio. Yo te diría, haciendo el parámetro con la empresa, si los accionistas, en este caso los ciudadanos, estarían dispuestos a contribuir más para lo mismo. Yo creo que te dirían todos no. ¿Y se puede sostener solamente con el impulso que genera el IVA, el impuesto al valor agregado, ese tipo de reivindicaciones que hoy son reclamadas o que son necesarias como para pegar salto en índice de desarrollo sostenible, en avances que tengan que ver con el bienestar de la ciudadanía, si gran parte de nuestra economía se sostiene con el IVA? Sí, y es un desafío importante. Lo bueno es que pudimos pasar una reforma tributaria que de alguna manera simplifica y moderniza el sistema, que nos va a generar ingresos adicionales y que justamente están destinados por la propia ley a educación y salud. Entonces ahí vamos a tener recursos adicionales para mejorar la prestación de los servicios, pero lógicamente si vos me decís que hay 650 millones de dólares, que es lo que me sumamos hasta el viernes, en reclamos, se necesita además de eso un fuerte contenido del gasto público, o sea, que cada ministerio mire dentro de su casa qué puede hacer para mejorar con lo que ya tiene, ¿verdad? Y ir gastando el dinero de los contribuyentes de manera más eficiente. ¿Y se nota, ministro, que haya existido en algún ministerio en particular, que vos mires y digas, este ministerio hizo la tarea y empezó a observar cuáles son los gastos que son absolutamente innecesarios? ¿Cuál es la manera en que puede mejorar el gasto público? Porque el gasto público parece un cuco que uno cuando mira en general no hay de dónde agarrarse. Sí. Pero probablemente si cada ministerio hiciera la tarea tan profundamente como se hace para pedir aumentos, hiciera la tarea para mirar en qué está malgastando la plata pública, sería todo muy diferente. ¿Hay algún ministerio que lo haya hecho? Mira, lo que nosotros hicimos es darle las herramientas, ¿verdad? O sea, nosotros nos mudamos ahora del presupuesto básico histórico de por necesidades a un presupuesto por resultados, donde van a estar de acá hasta el presupuesto siguiente alineadas todas las funciones, misiones, actividades que hace cada ministerio para poder encajar en cada señalador, bueno, qué hicieron con el dinero, dónde fue, ¿verdad? Y qué hicieron para cumplir con su misión de manera más eficiente. Yo creo que el año que viene vamos a tener ahora tuvimos la buena noticia es que casi todos los ministerios cumplieron la instrucción y todo el Estado también, ¿verdad? Sobre todo el Poder Ejecutivo, de presentar su presupuesto de la manera que nos va a dar mucha más información, porque a pesar de que parezca, Hacienda no tiene toda la información de todos los entes que estén por fuera del Ejecutivo y ahora la va a tener de manera a poder apuntar hacia un 2021 con un presupuesto mucho más eficiente. Pero cuando hablamos de gasto público también nos vamos a otro desafío importante, que es sí donde tenemos una oportunidad que yo creo que no tenemos que desaprovechar, es de que uno de los componentes importantes de eso es la mejora de la estructura de la organización y de cómo se paga en el sector público. Tenemos ahí una noticia importante que de acuerdo a las estadísticas, 45% de los funcionarios públicos se jubilan de acá a poco, así como el 40% de los maestros también. Si nosotros llegáramos a tener un pacto de una nueva ley que regule los dos sistemas, vos vas a tener cambiada tu forma de pagar y vas a pagar de manera más eficiente a esa gente que vaya entrando sin necesidad de entrar a discutir la afectación o no de derechos adquiridos, que siempre es compleja en la cuestión laboral. O sea, tendrías un 45% de renovación. Renovación también, con las nuevas reglas. Claro. Y las nuevas reglas van a ser las reglas que exigen todo, mayor competencia, mayor capacidad, mayores habilidades que puedan responder a las demandas ciudadanas. Y eso se va a hacer en un proceso dinámico y constante. Que requiere de un pacto político. Que requiere de un pacto político de pasar esas leyes, claro, que son básicamente una nueva ley del sector público y un nuevo estatuto docente. Ahora, ministro, en Chile, y tengo aquí a mano y quería compartir con vos, porque lo tocaste recién. Hoy miraba una columna de Ricardo Lagos en Chile. Muy buena. Excelente columna. Y hablaba precisamente de esas cuestiones que tienen que ver con la forma en la que recauda Chile y la cantidad de gente que con medidas que fueron positivas para Chile pasó a la clase media, pero a la clase media empezó a ver nuevos derechos que empezaba a adquirir de los que disfrutaba, que antes no los tenía, sí, y que
estaba aferrada primero a esos derechos conseguidos y conquistados, pero a más derechos todavía. ¿Cómo se mantiene un país como el nuestro, que de repente uno puede decir la economía está mal, pero mira la región y se da cuenta que un 0,2% no es tan malo como pareciera comparado con Argentina o comparado con otros países, pero que sin embargo tiene a su gente todavía, como por ejemplo la marcha de mañana, pidiendo reivindicaciones y diciendo hay cosas que históricamente no nos han dado en su momento? ¿Cómo se hace para compensar lo bueno de lo macroeconómico, que hasta puede ser admirado por parte de la región, pero en contrapartida que mucha gente sigue diciendo no lo sentimos? Sí, y es algo que ocurre, ¿verdad? Acá pasó algo similar, como te había dicho al inicio. Acá este éxito macroeconómico también redujo la pobreza en la mitad. Del 53-55% que estaba allá por el 2002, hoy estamos alrededor del 27%, y esa gente fue a la clase media. Y esa gente es la que hoy tiene, porque ya salió de la pobreza, tiene mayores exigencias y mayores demandas, y es la gente que está más preparada y no se calla. O sea, Claro. hechos como los que se vivieron en los últimos años, hace 10 años era imposible, el paraguayo casi no salía de su casa a reclamar derechos, ¿verdad? Entonces el desafío está en hacer que esta gente continúe mejorando sin perder los derechos que ya tiene, y el Estado tiene la obligación de mejorar ostensiblemente la calidad de los servicios públicos. De ahí que es importante hacer lo que vos dijiste y que es siempre difícil, reformas estructurales que transformen la vida de la gente. O sea, si la gente va a poder ir al hospital y va a encontrar los medicamentos, el turno, la casa bien atendida, va a tener menos necesidad de reclamar. Si la gente va al colegio público y tiene una educación de un mejor nivel que le pueda poner a su hijo de acuerdo a las necesidades del siglo XXI, que hoy sabemos que van a ser diferentes a las que vamos a enfrentar en 10 años. Claro. Si en 15 años cambió tanto, en los próximos 15 va a cambiar aún más la oferta laboral, y esa inversión en ese capital humano también va a generar productividad y también va a generar crecimiento, y inclusive más inclusivo y con mayor bienestar. Pero un proceso que tenemos que ponernos todos de acuerdo y llevar adelante, porque no es fácil reformar estos sectores. Ministro, de cada 100 guaraníes que se recauda, sí, vos hace rato hablabas de la importancia de saber cuánto estamos recaudando, ¿cuánto ya está comprometido desde el vamos? Como 75. Para entender, ¿cuánto? 75. 75. En gastos rígidos. O sea, eso ya le impide, le ata de manos a cualquier persona que diseñe el presupuesto saber qué es lo que va a hacer con lo que tiene. Claro, de tener un margen solamente de 25 guaraníes por cada $100 para destinar a las inversiones. De ahí es que en algún momento se diseñó que el plan de inversión en infraestructura para cortar el déficit. Nuestro déficit también es importante en infraestructura. Hoy, si quisiéramos hacer toda la infraestructura que necesitamos inversión alrededor de 25.000 millones de dólares, que es imposible de financiar con un tamaño presupuestario como el nuestro, y donde se empezó a pensar en salir a los mercados internacionales, que nos dio primero visibilidad y segundo financiamiento a la hora de invertir en obras importantes. También es importante que el ciudadano pueda moverse de manera importante dentro del territorio con mejor infraestructura, que las rutas sean, que en lugar de tardar 8 horas para Ciudad del Este, pueda hacer como se hacía antes en 4, que el aeropuerto sea de primer nivel para la salida de tus productos, que los ríos sean navegables de manera eficiente, y que el transporte público sea como en otro lugar, que te iguale y no que te diferencie, ¿verdad? O sea, en algún momento vamos a tener que usar transporte público todo, porque la ciudad no da más para todos los autos, ¿verdad? Y lo ideal es que sea un transporte público de calidad como existen en otras ciudades, pero ahí se requiere también un mayor compromiso ciudadano, ¿verdad?, de aportar para el país que todos queremos. Ministro, y si 75 de cada 100, ya es una cifra que de hecho impacta y mucho, si tuviéramos que llevar a una economía, tomando como ejemplo, no sé si la chilena precisamente en este momento que tiene esos cuestionamientos, ¿verdad?, pero que podamos decir, un país sano, con un buen porcentaje de inversión que podemos tomar como ejemplo, recauda esto y gasta esto. ¿Cuál sería un país y cuál sería ese número? Nosotros hoy tenemos 75 de cada 100 comprometidos. Un país que digamos, este país lo hace bien y estos son sus márgenes. Y mira, nosotros tendríamos que mirar este país a los cuales podemos aspirar en el mediano plazo, ¿verdad? Yo creo que un país donde ha convivido de manera eficiente la macroeconomía con la satisfacción de las necesidades sociales es Uruguay, pero ahí la carga contributiva es mucho mayor, ¿verdad?
sea, no hay un número fijo porque algunos te van a decir, no, 75 guaraníes es porque tu carga tributaria es del 9.5% y un país con un 9,5% de carga tributaria no es eficiente. Vos necesitas más impuestos, entonces ahí te reduce el 75%. Entonces, pero si miramos países que cumplieron, yo creo que uno que de alguna manera satisface todos los aspectos, la macroeconomía por un lado, aunque estuvo pasando mal los últimos 2 años, y la prestación de los servicios sociales de Uruguay. Otro que mirábamos siempre era Chile, pero también ahí tiene el problema de la desigualdad. Y los países del Pacífico también son países que han hecho las reformas macroeconómicas de manera eficiente. Ahora, ¿cómo satisfacer las necesidades sociales? Yo creo que es un desafío de casi toda Latinoamérica, porque es una de las regiones más desiguales del mundo. Si vos hoy tuvieras que tomar una decisión como ministro en un estado en el que supongamos sea ideal, el estado en el que puedas tomar decisiones que de inmediato puedan aplicarse y no requieran de mucho debate, ¿qué transformaciones serían las más importantes que harías? Te escucho hablar mucho de la cuestión impositiva, así que es imposible pensar en un país con mejor gasto si no tiene mejor calidad de ingreso, mejor cantidad de ingreso. Uno de los elementos quizás sea ese, pero ¿cuáles serían otras reformas de 3 que dirías, Mira, estas son las estrictamente necesarias? De 3, las estrictamente necesarias, yo creo que la cuestión tributaria ya la pasamos. Yo creo que va a ser importante en el futuro, se va a valorar lo que se hizo, aunque sea pequeño, 0,7 puntos del PIB, va a ingresar más en el tiempo. Yo me diría por la reforma de la calidad del gasto, porque eso está en nuestra cancha, y tenemos que tener la concientización de nuestra propia gente, del sector público, ¿verdad? Y de la ciudadanía que va a entender, yo creo, cuando hablemos de eso. Yo creo que un gasto eficiente le va a venir bien a todos, ¿verdad? Y yo creo que es dejar funcionando la reforma de la salud y de la educación. Estamos trabajando en un plan de transformación de la educación con un comité público-privado, que la idea es dejar una hoja de ruta de acá a septiembre, el año que viene, que va a ser amplio, donde van a participar todos, de tal manera pasarlo eso en función de ley, para que no se cambie en el tiempo y implementarlo. La buena noticia es que a través del FONACIE hay recursos para el inicio del programa. Yo creo que esa es una reforma que no la vamos a ver nosotros, ¿verdad? Se va a ir sintiendo en los próximos 10, 15 años, pero es fundamental para el futuro de nuestros hijos. Y el tema de salud, ¿verdad? El tema de salud, el ideal es buscar cómo vamos a financiar la salud que requiere el paraguayo, resolver el tema de las enfermedades catastróficas, o sea, que no sea que vos tengas una de esas enfermedades y que la solución sea ingresar de contrabando a IPS, ¿verdad? Y financiar una salud diferente para que no le falta a la gente lo que más necesita, que es salud. Ministro, permíteme un segundo, por favor. Enrique, lo tenemos al ministro del Interior, Euclides Acevedo, en contacto con nosotros. Hoy fue un día de reuniones de nuevo, lo escuchábamos en la lupa muy temprano al ministro Acevedo hablar después en el transcurso de la tarde ya se daba una reunión, tengo entendido, con gente de la Federación Nacional Campesina, ¿verdad, Enrique? Así mismo, y incluso acaba de sacar un comunicado la Policía Nacional advirtiendo de lo que no va a ocurrir en Asunción, en este caso marchas en Asunción, y bueno, queremos saber qué significa eso, si va a pasar efectivamente algo en el interior. Estamos en línea con el ministro del Interior, Euclides Acevedo. Ministro, buenas noches. Hola Enrique, hola Santiago, buenas noches. Bueno, ministro, un comunicado que acaba de sacar la Policía Nacional hace segundos, donde aclaraban que no va a haber marcha en Asunción, ni obstrucción de vía pública, ni calles en la capital del país, sino una concentración en Plaza Italia. ¿Qué significa eso y a qué acuerdo llegaron en esta reunión que tuvieron en la tarde? Tal cual habíamos convenido con las compañeras y los compañeros de la Federación Nacional Campesina, que en Asunción se va a llevar a cabo una concentración en la Plaza Oleari, donde allí harán sus propuestas, sus protestas, o lo que ellos llaman la volanteada, y nada más. Prometieron no cerrar las calles, no molestar, asegurando de que todo el mundo pueda venir a trabajar, los chicos al colegio, etcétera, etcétera. Y lo que ya se sabe, nos contaron dónde ellos van a hacer sus manifestaciones en el interior del país, dentro de una marcha absolutamente pacífica. Hicieron particular hincapié en que no van a permitir la intromisión de ningún sector extraño a su movimiento, que no tienen ninguna voluntad de desestabilizar, más que sean atendidas sus propuestas
Y bueno, nosotros dijimos que la mesa de diálogo social que siempre existió se va a acelerar y por primera vez el Ministerio del Interior va a formar parte de esa mesa de negociación social y que tengo yo la autorización del presidente para monitorear el curso de las conversaciones y bueno, quedamos así, con un trato muy cordial, muy correcto y sobre todo con un compromiso con la Policía Nacional. Ujú. Pero en el interior, ¿cuál va a ser la historia, ministro? O sea, si hablamos de capital, bueno, tranquilidad para los asuncenos respecto al tema de los cierres, pero ¿qué se le dice a la gente del interior? ¿Ellos se mantienen en que van a cerrar caminos? ¿Cómo está eso? Bueno, ellos se mantienen en que van a cerrar las rutas de manera intermitente. Nosotros vamos a seguir hablando mañana de mañana para que pueda evitarse eso. Lo que sí le vamos a permitir, no es que no es lo digo con ninguna soberbia, le vamos a acompañar con la policía protegiendo a los manifestantes en los sitios donde ellos van a hacer sus encuentros, por decirlo en Caguazú, en Canindeyú, en Concepción, en San Pedro, para que la manifestación no sufra ninguna alteración. Van a tener manifestaciones por la mañana y por la tarde. El hecho de que se haya hablado del tema de los infiltrados es porque se maneja que efectivamente hay grupos que quieren infiltrarse. Y siempre existen los provocadores. Ellos mismos se adelantaron, ellos tienen información igual que nosotros, de que hay agentes de provocación y que ellos son conscientes de que eso va a perjudicar el éxito de su protesta. Pero ellos dicen que ya están acostumbrados, igual que la Policía Nacional, por tanto tiempo, tantas marchas, que están acostumbrados a neutralizar ese tipo de intoxicaciones. O sea, ministro, te saluda Santiago. Ellos mismos decís son conscientes de la importancia de evitar, porque más que nada creo que esto lo destacábamos de los últimos días, lo decía ayer en el telediario también. La Federación Nacional Campesina ha demostrado tener una disciplina en sus manifestaciones que ha sido ejemplar incluso en cada movilización. Vinieron, marcharon las veces que tuvieron que marchar, pero siempre fueron muy respetuosos en general y críticos además, ¿verdad? Pero en este caso en particular, ellos mismos decís, manejan información de que podría haber gente que quisiera embarrar la cancha, ministro. Sí, ellos tienen información y lo que es más, tienen la manera de neutralizarlos, porque son conscientes de que les podría dañar esa imagen que acabas de describir, de ser un movimiento serio, pacífico, civilizado. O sea, tenemos un banco común de informaciones y fue un cruce interesante que nació por iniciativa de ellos mismos. Perdón, estos grupos que buscan, ¿qué se sabe de los grupos que se quieren infiltrar, ministro? ¿Son así, no sé, alguna corriente política en particular, alguna cuestión que guarda relación con algo internacional, qué sé yo? ¿De dónde son? No, yo creo que más bien provienen, igual que nosotros pensamos, de los llamados poderes fácticos vinculados al narcotráfico, que son los más interesados en querer escupir en el asado en este tipo de manifestaciones y buscar efectivamente la agresión a las instituciones del Estado. Ministro, cuando decís que no van a marchar por Asunción, ¿cómo van a ejecutar ese plan que tenían ellos de llegar hasta los ministerios para realizar reclamos puntuales, por ejemplo, al Ministerio de Agricultura y Ganadería? ¿Cómo lo van a hacer si no marcharán por Asunción? Y no lo van a hacer porque hay un compromiso de parte del gobierno de que el Ministerio del Interior va a ser el canal por el cual ellos van a hacer llegar sus propuestas. O sea, lo que puede pasar por la aduana no tienen por qué pasar de contrabando. Ya, vamos a registrar eso y la mesa social está absolutamente preparada para seguir hablando. Correcto. Bueno, entonces, por lo menos no habrá marcha. Sí, ellos en el interior van a tener seguramente algunos momentos en los que estos volantes los van a entregar también con sus reivindicaciones y de por ahí se pueda dar algún corte eventual de ruta, pero no como una práctica sistemática entonces que pretenda
paralizar el país, ministro. No, para nada. Paralización del país, de ninguna manera. Ministro, gracias por atendernos, muy amable. Al contrario, buenas noches. Bueno, el ministro Euclides Acevedo, entonces, Enrique, Sí. diciendo esto, mañana no habrá marcha por el microcentro de Asunción y tampoco está previsto que se cierren rutas como una cuestión sistemática. Claro, solamente cierres intermitentes, con lo cual la policía sigue sin estar de acuerdo. O sea, el ministro siempre fue claro al decir que no estaban de acuerdo respecto al tema de los cierres de rutas, y estos sectores manifestantes dicen sí, vamos a cerrar en forma intermitente algunos caminos, y el primer mecanismo que utilizará el ministerio ante esto será la negociación. Y decía el propio Euclides Acevedo, vamos a seguir hablando para que no lo hagan, pero tendrá acompañamiento policial toda la movilización. En Asunción pueden estar tranquilos los asuncionos, que hay por lo menos un compromiso de que no se cerrarán caminos en la capital del país. Y algo que sí me llamó la atención es que los dos grupos, tanto gobierno como el grupo de los campesinos, reconocen que hay grupos que quieren infiltrarse para incidentar. Y los campesinos dicen, si vemos que hay gente que se mete, nosotros les sacamos. ¿Y qué grupos son? Y gente vinculada, decía él, al crimen organizado, al narcotráfico, que buscan generar algún clima de desorden para sacar algún provecho con sus comercios, ¿verdad? Con sus intereses económicos. Me pareció también un dato relevante Sí, lo que señor. acaba de contarnos Euclides Acevedo. Muy bien, quiero ir hasta Argentina porque antes de hacer la pausa y continuar conversando con el ministro de Hacienda, Benigno López, quiero tomar contacto con Guillermo Paniza, quien es periodista de Telefe de la Alianza Informativa Latinoamericana. Está en vivo en este momento desde el puesto comando de Alberto Fernández, quien corre con ventaja en este momento hasta conocer ya resultados más oficiales de todo este trabajo del día de hoy. Vamos hasta Argentina, repito, ahí está Guillermo Paniza. Guillermo, adelante. En el comando de campaña del Frente de Todos, el Frente Opositor, que busca la posibilidad de llegar al gobierno después de 4 años de gobierno de Mauricio Macri. Aquí lo que hay en este momento es mucho trabajo, intensidad, nerviosismo y mucha ansiedad, sobre todo de los principales voceros de los dirigentes políticos más importantes de la oposición. Se busca brindar la mayor información posible, hay conferencias de prensa cada media hora y también se trabaja mucho en la posibilidad de ofrecer una logística adecuada a los militantes de este espacio opositor que están llegando a este lugar ubicado en el barrio de La Chacarita, en el corazón de la capital federal. Lo que es un secreto muy bien guardado a esta hora es todavía el horario de la llegada de los máximos dirigentes, de los candidatos a presidente, Alberto Fernández, y de su compañera de fórmula, Cristina Fernández de Kirchner. Estarán alojados en un lugar especialmente acondicionado, en un salón VIP, donde solamente estarán acompañados por parte de ellos de un núcleo de allegados y de dirigentes vinculados a ese espacio político. También habrá principales referentes, tanto de lo que es la candidatura al gobierno de la provincia de Buenos Aires como a la jefatura de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Por lo pronto, aquí lo que hay es una enorme expectativa. Seguramente en un rato nada más, cuando empiecen a conocerse los primeros resultados oficiales, obviamente se espere algún comentario por parte de los dirigentes de este espacio opositor. Informó para la Alianza Informativa Latinoamericana Guillermo Paniza desde Buenos Aires. Gracias, Guillermo, muy amable en vivo. Este es el ambiente que se vive entonces en Argentina en este momento, esperando algún pronunciamiento por parte ya de Alberto Fernández o eventualmente por parte de Mauricio Macri. Ministro, para no dejar pasar eso que hablábamos hace rato con relación al tema de la movilización campesina, ¿qué es lo que el gobierno puede hacer en términos de inversión, recursos destinados para la situación del campo propiamente? ¿Qué implica el campo para la economía paraguaya? ¿Y cuánto de lo que se pudo haber hecho no se hizo por falta de voluntad? ¿Y cuánto no se hizo por una cuestión que mencionabas hace rato, que es la cuestión climática que hemos vivido en nuestro país? El campo es sumamente importante. De hecho, si uno mira históricamente lo que pasa en la agricultura y en la ganadería, afecta mucho a la economía del país, ¿verdad? Lo que te puedo decir es que el presidente está comprometido en resolver este problema. Por eso dio instrucciones para tomar en serio la cuestión y tratar de resolver un problema que tiene reclamo de 30 años, ¿verdad? No puede ser que nosotros estemos celebrando todos los marzos
una marcha para un reclamo que nunca se pudo cumplir por algún motivo, pero el presidente había señalado la semana pasada que esto tenemos que tomar como una máxima prioridad, empezar a dar respuestas a la gente del campo, cuantificar cuánto va a costar y de dónde vamos a sacar los recursos. ¿Y se tiene una idea de cuánto podría costar eventualmente? Yo no alguna tengo respuesta al todavía campo? una idea en mente, estamos analizando conjuntamente con los demás ministerios, pero somos un país de 7 millones de habitantes. Somos tan grandes, un poco más grande que Alemania, o que casi tan grande como, vamos por Alemania, que es el que más seguro estoy. Y ahí hay 80 millones de personas. Nosotros tenemos que poder resolver el problema de tierra y tenemos que poder resolver el problema de darle el financiamiento adecuado para que puedan ellos convertirse en productores, pequeños productores y salir de la pobreza desesperante en la que viven. Ese es casi un mandato del presidente que nos dio y nosotros vamos a tomar en serio esa instrucción. ¿Y los recursos del 2020, qué tipo de oxígeno podrían dar al campo en particular en materia presupuestaria? Podemos buscar ir redireccionando, depende de cómo vaya la economía también, ¿verdad? Se aplica el mismo principio, los recursos que tenemos son los que están presupuestados en el presupuesto, no tenemos más que eso, pero sí ir viendo y midiendo el 2020 en la medida cómo se da ese efecto rebote que le llaman, qué tan grande va a ser el crecimiento de la economía para generar los recursos adecuados y necesarios para empezar dentro de un programa. Seguramente no lo vamos a poder hacer todo un año, pues para empezar a resolver los problemas de reclamos que son históricos. Estamos en comunicación con Teodolina Villalba, dirigente de la Federación Nacional Campesina. Teodolina Baechapa, te saluda Santiago, estamos con Enrique, nos acompaña también el ministro de Hacienda Benigno López. Buenas noches para AM. Buenas noches, Santiago, Enrique, ministro. Teodolina, tuvieron una reunión hoy de nuevo a la tarde con representantes del gobierno, el ministro del Interior. ¿A qué conclusión llegaron, Teodolina? Recién nos decía el ministro que no habrá marcha por el microcentro de Asunción, que sí tomaron al Ministerio del Interior como la palanca como para llegar a los otros ministerios a los que pretendían ir también. ¿Cuál es la versión de la Federación Nacional respecto a la decisión que tomaron el día de hoy? Bueno, Santiago, Oregón, este día, propuesto permanente, lo coordinado, este día último, lo coordinado, la rombo huecho, se acuerda más, para la oñe desarrollada, coordinamos la orena en Viapo. Oregón, Santiago, la Paraguay, se plaza Oleari, Doreatu, Cajina. Plaza Oleari, Entonces, Plaza Oleari, Doreatu, o 100 a 150 compañeros de Utacoa, Paraguay. O ya pues más volanteada, explicación a la gente. Durante que la movilización no cogina a nivel nacional. A partir de las 8 de la mañana la concentración con la plaza de a nivel nacional de diferentes departamentos y marcaja pedir la movilización Santiago Obrero lo seguí, pero es agua y seitean de ver. Con cierre de ruta intermitente, la hora Miapo, lo deja la política de Estado en Hawái, ya me está. Entonces, espera pues ahí, o acompaña a Tajao, o ir a la Miapo. Entonces, te apelaron por Santiago porque Oregón, y ya eso es respuestas concretas. Andepi con Baecha percibí, Teodolina, percibí pico la unija algún espíritu diferente, diálogo, y que tu janguaicha, o un ajela pende reclamo gobierno, pe. Bueno, Oregón, uno ingo la Ministerio del Interior, pues tenemos Ministerio Político. Entonces, pues ahí tú sabes responsabilidad. Por eso para la roya superpoli. Pero ahí tú sabes responsabilidad. Entonces, ahora para la roya pues vea curi Santiago porque te vengo a la escuela oye tuvieron que la movilización hoy. Pero oye tuvieron que no llevó la ruta porque oye reprimita. Entonces, deja de tener preocupación a la pesa. Oye responde todo de institución importante y añade también a pesar de responder toda la necesidad del pueblo. Y grave, pues, tú sabes de los problemas. Pero Pejechacuápico, Teodolina, algún espíritu diferente, la Peñemuete Janguá, Peñe Janguá, hay que tu Janguá ya alguna conclusión por lo menos Penguajé. Ahora está Taupea, Santiago Coéramo, ya está la altitud,
va esa paz y cuello o tomar la hora de movilización. A Pedro medita lo dejan a que a escuela o tú te 6 años solucionas a Santiago. Teodolina, interior, Pepe, Yapota pico la cierre de ruta, Huerecope te hora, algunos ningos y las 11 de la mañana, las 4 de la tarde, oye, Yapota 10 minutos aproximadamente, la cierre de ruta, va, Yapota con eno, interior del país. Bueno, Orero Yapota cierre de ruta intermitente. O peaje dice, no sé, está 20 minutos, y Caturo ya por 2 veces, pero con un ejemplo de compañeros fuera, pero discutitas en día fuera, hay que organiza por ahora, que organiza la movilización, hoy que se pone ahora Santiago. Teodolina, ayer con la Federación Nacional Campesina PTI garantía de respeto, hay gente seria, oye, movilizada cada año, o a Paraguay, o a ley reclamo. Va esa peyapota peinca tu janguaisa pe prohibila alguno oique de contramano con algún tipo de hecho de violencia o incidente janguán la pen de movilización. Santiago, justamente este día Pedro Ñomón está ministro del Interior, pero eso pues, la orelayo, de ahí pues hay o se vaya la movilización. Ahora garantizar ahora seguridad propia y que las prácticas los huevos se oído yo durante 28 años de lucha Santiago. Ahora lo garantizar tapia. Ahora depende de eso y que cuando se pone con movilización porque siempre con otro lado hablando de eso. Entonces, o peor eso es. O depende de eso. De ahí pues yo puedo ver que pello. Movilización ya garantizada o se puede atajar con convocar y nada partido con Santiago. Pero yo lo ando partimos ahí. Pero garantizada ni jamás provocador, hoy que ore cuatro, hoy pulse ore organización de lucha Santiago. Pepe Huereco algún tipo de información Teodolina la o inja alguna gente o incidenta sea o que sea la pen de movilización peja con algún tipo de hecho de violencia y que tu janguancha o generar algún hecho de violencia puntualmente. Principalmente Santiago Pago siempre cada marcha campesina, por ejemplo, Orero Roñandú y Upeón en Hajibi. Hay algunos sectores siempre provocaba, siempre ya fue contra campaña, hombre ahí sea Santiago. Siempre Upeón. Jaco, hagan no ya recata y Upeón en Hajibi. Hasta incluso ministro es en Jamoy o para lambar de TV o Policía Nacional y lado. Entonces, va esa opea Teodolina. Lo provocan, el problema. Va esa opea Teodolina. Que esto es garantizado, opea. Ya garantizamos o se puede atajar la movilización. Va esa opea Teodolina, la policía al lado, no entendéis. Bueno, Santiago, por ejemplo, se están con algunos o provocaba la catástrofe, o ni ese problema. O ya atropellar los mitades, o acusar los mitades. Entonces, ahora para lo llevar la tranquilidad, o ya respetan a la movilización, o ya respetan a la organización Santiago, para lo llevar. Bueno. Teodolina, gracias por el contacto, un abrazo grande. Gracias, David. Teodolina Villalba, líder de la Federación Nacional Campesina, conversando con nosotros, diciendo que efectivamente a Asunción van a llegar 150 personas aproximadamente, cree, y que en el interior eventualmente sí podrían darse algunos cierres de rutas como parte de sus reclamos. Parte de lo que decía entonces Teodolina, que no descarta que efectivamente existan grupos que quieran infiltrarse en la movilización campesina, generando algún tipo de conato de violencia, pero que ellos mismos se van a encargar también, en la medida de lo posible, de filtrar y evitar todo este tipo de cuestiones. Ministro, sí, estábamos hablando de la cuestión presupuestaria y mucha gente ya veo, y de hecho es algo que uno hasta espera cuando se hablan de estas cosas, dice, está bien que el ministro diga que no se puede pedir aumento salarial, pero en contrapartida, ¿cómo va a apretar la tecla o cómo va a apretar la tuerca el Ministerio de Hacienda como para evitar que se siga malgastando la plata pública?
Y ahí de por ahí lo que habría que hacer es cuantificar ese malgasto público, ¿verdad? El malgasto que muchos asocian directamente con los que entraron por la ventana a la función pública, de las niñeras de oro, de las secretarias VIP y ese tipo de cuestiones, como para dimensionar qué tanto nos descalza o no eventualmente eso para atribuir como un malgasto y otro tipo de malgasto público que se logre tener. Te cuento, hay un informe del Banco Interamericano de Desarrollo, Mejor Gasto para Mejores Vidas, donde cuantifica el malgasto de la región, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a ese gasto, de acuerdo a ese informe, perdón, en Paraguay figura con un malgasto alrededor del 4% del PIB. 4% del PIB es alrededor de 1.600 millones de dólares. Y después ponen los otros países cuáles son, y vamos a ver, el país más eficiente en el gasto es Chile, que tiene un 2% de malgasto según ese informe. O sea, llegando nosotros a los niveles de eficacia de Chile a la hora de administrar el presupuesto, podríamos generar 2% del PIB de recursos que están ya dentro del presupuesto que se podrían usar para satisfacer las necesidades sociales que son imprescindibles de resolver. Después el informe también te dice y te señala, como vos mismo preguntás, te señala 3 sectores donde hay que trabajar, que son los 3 sectores que está trabajando la Comisión Pública Privada del Gasto, que empezamos el año pasado. Un sector es el sector de compras públicas. Según el informe, si compramos mejor, ¿verdad?, vamos a generar recursos adicionales de alrededor del 10% del proceso de compras públicas. Compras públicas compra alrededor de 3.000 millones de dólares. Año se podrían generar 300 millones de dólares adicionales. Antes de pasar al segundo punto, sí. ¿qué tiene que pasar para comprar mejor? ¿Qué hay que ajustar para comprar mejor? Estamos ajustando lo que podemos dentro del decreto, está saliendo la semana que viene, donde se busca que, el informe dice que primero vos tenés que hacer, cuanto más participativo es el proceso, más competencia hay en el precio. La necesidad de la participación y de la competencia que está luego incorporada en nuestra ley de contrataciones exige que un proceso dure por lo menos 45 a 60 días para que el oferente pueda ajustar su oferta, ¿verdad? Estamos trabajando en eso en el decreto de tal manera de tener un proceso mucho más eficiente, porque lo que ocurre es que generalmente no se ejecuta el presupuesto y vemos que a fin del año empieza a ejecutarse todo porque mi presupuesto se me acaba. Sí. ¿Verdad? Estamos trabajando en eso de tal manera de hacerlo más eficiente. Ahí vamos a encontrar seguramente algunos ahorros inmediatos y después estamos trabajando en la modificación de la ley de acuerdo a las mejores prácticas con el Banco Mundial y que tiene un trabajo previo que está haciendo la Dirección General de Contrataciones, que eso vamos a presentarlo el año que viene. Pero con el decreto podemos generar cierta eficacia. Por ejemplo, uno de los temas importantes que señala es que compramos muchas cosas, muchos órganos del Estado, que es la misma cosa. O sea, hacemos muchos procesos para comprar lo mismo. Unifiquemos el proceso. Al unificar el proceso, el Estado gana en eficacia y en economía de escala. Entonces, los precios son mucho más competitivos. En eso también estamos trabajando. Otro lugar donde se gasta mal, según el informe, es en nuestro programa de protección social. O sea, no hay un sistema adecuado para saber si efectivamente le estamos dando la asistencia a quien necesita o no. De acuerdo a las evidencias del informe, en algunos casos damos a una familia más y a otras no le damos, o damos a personas que no están encuadradas dentro de lo que debe ser para recibir esa asistencia social. Estamos trabajando, una de las razones por la cual se crea el ministerio es para eso, para no tener solamente programas, sino tener un sistema que permita identificar debidamente a la gente, de tal manera ayudarle a que salga de la pobreza y no solamente hacer un número anual de cada año mayor contribución. Y ahí dan un número que es importante de tener en cuenta y que todos tenemos que manejar. En protección social, incluido educación, salud y el programa de protección social, nosotros gastamos casi 5.000 millones de dólares. ¿Verdad? En la primera infancia gastamos el 2%. O sea, debemos de reconvertir esa curva y debemos fortalecer la seguridad social. El Estado va a estar mejor en la medida que más paraguayos ingresen a la seguridad social administrada por IPS y que el 22% que hoy tenemos sea alrededor del 40%. Eso va a alivianar el costo
público de los impuestos y va a permitir que el paraguayo tenga jubilación y tenga salud después después de dejar la vida activa. Y el otro, que es el que te conté al comienzo, es la forma de cómo se paga en el sector público. Nosotros pagamos al revés, o sea, en la pirámide de la escala salarial le pagamos mucho más al menos calificado, al que tiene menos habilidades, al que tiene menos compromiso. Y pagamos muy por debajo de lo normal al personal que está en los lugares de decisión. Y también tenemos un proceso de ingreso que no se ha hecho de manera eficiente, entonces ingresan funcionarios que a lo mejor no tienen las capacidades que tienen que tener. En eso estamos trabajando, en buscar una reformulación de una nueva ley que sea aplicable para todos, porque la ley de la función pública tiene un error importante de que se le aplica solo al Poder Ejecutivo. Los demás poderes del Estado se excluyen. Las intendencias también, algunas gobernaciones también, algunas entidades públicas también. Entonces la idea es tener una sola norma, una sola ley que regule eso y que regule de manera eficiente el proceso de admisión y salida del funcionario público. Y dentro de eso estamos trabajando en el organigrama. O sea, nosotros tenemos organigrama que por ser ministerios tienen la misma estructura de los ministerios grandes. ¿Cuáles son los grandes? Educación, MOPC, salud, Hacienda. Esos son los ministerios grandes. Sí. Los otros son más chicos. Sin embargo, tenemos también cerca de 90 secretarías con rango de ministro. Entonces, ¿qué tenemos ahí? La estructura del ministerio es más o menos la siguiente. El ministro, un viceministro de Administración Financiera, un viceministro de la misión que tenga que tener y un viceministro, nosotros tenemos uno más porque es tributación, ¿verdad? Y todos tienen lo mismo. Entonces vos tenés un ministerio enorme que tiene un presupuesto de 1.200 millones de dólares, como tiene esos 3 ministerios grandes, y después tenés ministerios chiquititos que tienen la misma estructura y tienen mucho más personal en cargos de director para arriba, donde la estructura salarial es horizontalmente deforme. ¿Y cómo se patea ese tablero? Y vamos a ir trabajando en eso, por eso la idea es de acá para adelante, ¿verdad? Generar unas nuevas reglas. En algunos casos son todas direcciones, las direcciones son dos cargos de confianza, ¿verdad? Y la nueva norma tiene que determinar cómo vas a ingresar, qué va a pasar contigo cuando ocupas un cargo, qué va a pasar cuando dejas el cargo, qué beneficios puedes tener, qué beneficios puedes llevar. Hoy básicamente el que ocupa un cargo lleva todos los beneficios. Entonces ahí está el trabajo más fuerte que estamos haciendo. Entonces, si esos 3 puntos nosotros somos mucho más eficientes, podemos llegar a generar, en un caso ideal, recursos adicionales, ¿verdad? Ministro, ¿por qué es tan importante para ustedes desde el Ejecutivo que el Congreso apruebe a libro cerrado el presupuesto hoy por hoy? Mira, yo primero dije eso, después ya yo me contento con que aprueben un presupuesto equilibrado, ¿verdad? Un presupuesto cerrado es aprobar exactamente el que enviamos, pero también en el proceso de debate pueden haber incorporaciones interesantes que puedan salir, y es un derecho natural que tienen los congresistas de discutir y debatir el presupuesto. Lo que no debería ser normal es que toquen del lado de los ingresos. O sea, que ellos digan, Hacienda dice que hay 260 millones más, mentira, hay 600. No es cierto, no hay 600. Pero yo me estaría muy contento y satisfecho con un presupuesto equilibrado en un momento como este para poder generar las expectativas y alinearlas para un crecimiento más importante el año que viene. De todo lo que puede pasar el año que viene, de nosotros no depende la situación regional, de nosotros no depende el clima, de nosotros no depende la situación mundial. Con lo que dijo la directora gerente del Fondo Monetario, hay una desaceleración sincronizada en la economía mundial. Nada de eso nosotros podemos hacer para evitar que nos afecte. Nosotros el único instrumento que tenemos para alinear las expectativas de que el sector privado invierta es nuestro presupuesto. Entonces, si nosotros damos el mensaje de que el presupuesto va a ser equilibrado, al menos, y trabajar en estos temas que te estoy contando de la mejora de la calidad del gasto y poner en funcionamiento los procesos de reforma, seguramente estos problemas van a ir resolviéndose en el tiempo y nuestra clase media va a empezar a recibir de acá a poco mayor calidad de servicio a la hora de asistir a un lugar público. Lo único que depende de nosotros es el presupuesto. Lo otro es extraño. Y ahí te quiero preguntar, antes voy a ir a Enrique, esos 650 millones de dólares que hoy tienen monitoreados como una especie de descalce respecto al presupuesto de ustedes y lo que va surgiendo del Parlamento. ¿Para qué
van direccionados estos 650 millones de dólares? Pero Mi- dame un segundo que quiero ir con Enrique para hablar de lo que está pasando en Argentina en este momento. ¿Cuál es la última información que tenemos, Enrique? Bueno, siendo las 21:12, hace 12 minutos exactamente se habilitó el conteo preliminar y lo que va subiéndose en forma automática y llegando ahora al 74% de las mesas escrutadas. Se habla de una participación que llega al 80,79%. Recordemos que el número histórico es casi 82, 81, algo, 5 creo que era que se llegó en las elecciones pasadas. Bueno, quedó un poquito por debajo en cuanto a participación y los resultados hasta ahora. Alberto Fernández, 47,29% de los votos y Mauricio Macri, 41,30%. En la última actualización, ahora de vuelta acaba de actualizar, es 47,33 versus 41,26. Recordemos con esto, hoy ya sería presidente electo Alberto Fernández, ya que si es que Macri quiere forzar a una segunda vuelta, un balotaje que sería en noviembre, tendría que llegar o no tendría que llegar al 45% de los votos Alberto Fernández. Si llega al 45% o más, ya automáticamente es presidente de Argentina. O en todo caso, superando los 40% y que saque una diferencia de 10 puntos. Esa diferencia de 10 puntos por ahora no hay, pero fíjense que sí supera los 45%. Esta nueva actualización acabamos de hacer en vivo, 47,36% versus 41,22%. La diferencia parece que no es tal, no es la que hubo en las PASO, pero se sigue confirmando a Alberto Fernández como un ganador, al menos en estos primeros números. Bueno, señor, gracias, Enrique. Ministro, por último, esta pregunta que te hacía, ¿dónde está la diferencia entre lo que ustedes propusieron y estos 650 millones de dólares que hoy están monitoreados? Fuera de lo que reclamaba la ANDE para la inversión en la línea 500, que igual lo podrían haber hecho de otra manera, pero hemos enviado una adenda para asegurar y darle tranquilidad a ellos, casi el 80% de salario. 80%. De ese reclamo es más salario. Y ahí tenés a gente que hoy, desde diversas instituciones, ya está amenazando con cerrar calles, con salir a protestar, el registro civil, la ANDE está en la misma situación que te dice, la Fiscalía está en una situación similar. ¿Cómo manejar ese estallido social de gente que dice, nosotros vamos a paralizar el país, no vamos a poder investigar, dice la Fiscalía, no vamos a poder tener luz en el verano, te dice la ANDE, cosas que generan un impacto a la larga en la ciudadanía? Y deberemos de poder sentarnos y hablar. Como te dije, hoy nosotros no llegamos a la discusión si corresponde o no corresponde. No tenemos ese lujo de discutir eso. Hoy los recursos no están. O sea, ¿de dónde vamos a sacar los recursos para los reclamos? ¿Verdad? Entonces hay que mirar institución por institución, ¿verdad? La ANDE tiene buenos salarios. El Poder Judicial, bueno, hay que ver cómo resolver. Yo había hablado con el presidente de que a partir del próximo presupuesto nosotros destinaríamos lo que dice la Constitución y que ellos distribuyan. Yo no tengo problema, eso es una forma de garantizar también la independencia del Poder Judicial. Y no sé de dónde sacaríamos los recursos, ¿verdad? O sea, hoy no hay. Esos recursos no existen y la economía debe crecer de una manera importante el año que viene, un rebote mayor al 4% para hablar de mayores salarios. Y yo le sugeriría a cada uno que mire su propio presupuesto. Yo te voy a contar una anécdota de una de las secretarías más chicas, sin decirte cuál. Se acerca al ministerio y pide más recursos para contratar 15 personas que son las que necesitan para hacer lo que tiene que hacer. Y yo le pregunto, y bueno, que está bien, ¿y cuántos funcionarios tenéis? Tengo 80. ¿Y qué hacemos con los 60? Y no puedo contar en ellos. Entonces es más fácil pedir más gente que tratar de resolver el problema o capacitarlos o ver la forma de cómo pueden, si vos tenés bajos rendimientos, claro, las leyes te permiten que vos vayas desprendiéndote de esa gente. Pero siempre es mucho más fácil pedir recursos, es mucho más fácil que las autoridades de cada entidad digan Hacienda al que no quiere dar. Hay un convencimiento generalizado que tenemos los recursos. La gente cree que Hacienda no suelta el dinero. En este caso no existe esa posibilidad. Hemos soltado todo lo que podíamos soltar para que ocurra lo que estaba comentando Enrique al comienzo, para que el funcionario público no sienta el problema y pueda cobrar regularmente a fin de mes. Si no se respetara eventualmente
mínimamente el presupuesto que se está planteando y al final se dijera, bueno, vamos a aprobar esto, 80% de aumentos salariales y demás. ¿Corremos peligro del próximo año estar hablando de un escenario en el que no se paguen salarios, por ejemplo? Corremos peligro de que tengamos un escenario complejo. Corremos peligro de no poder tener flexibilidad, agilidad para dedicarnos a otras cosas que no sea pagar salario. Lo que se va a poder llevar a la construcción o a la inversión en infraestructura se va a hacer seguramente lo que tenemos en préstamos y vamos a tener que tener un serio mecanismo de control para poder pagar los intereses de los préstamos que ya tenemos y del capital que nos lleva recursos importantes el año que viene. Y podríamos tener una situación que no nos merecemos, ¿verdad? O sea, nosotros tenemos que mirar qué tenemos de bueno como país y tenemos de bueno la macroeconomía que funcionó, que no es suficiente, que tenemos que empezar a mirar otras cosas pero de una manera ordenada. Más salario para el sector público, salvo que se justifiquen debidamente allá abajo en la escalera, podemos pensar a ver el año que viene, pero un aumento masivo, como el que plantean todos, para todos por igual, independientemente de si hacen o no hacen lo que tienen que hacer, yo creo que es hasta una responsabilidad pedir. Ministro, para aquellos que hoy dicen más gratificaciones, no nos corten las bonificaciones y protestan por ese tipo de cuestiones, ¿cuál sería el mensaje? Y el mensaje es que eso es viable en la medida que hayan los recursos. Si no hay recursos no podemos reclamar, porque la obligación es pagar solamente el salario, ¿verdad? Las bonificaciones son extras, adicionales al salario para satisfacer tal o cual necesidad de tal o cual área. Pero el problema es que somos todos genios a la hora de inventar los rubros, ¿verdad? Entonces, una subvención por nacimiento, una subvención por vacaciones, y van sumando. Y bueno, pero cuando las vacas no son gordas en el Estado, cuando los recursos no son los que tenemos, los que esperábamos tener, parece que a veces no vemos. Nosotros tenemos una reducción del 0.7 de los ingresos previstos. 0.7 son 300 millones de dólares. 300 millones de dólares menos tenemos este año. Entonces eso ya te afecta al funcionamiento normal del Estado. Pudo funcionar porque Hacienda usó todos los chanchitos que tenía, no tiene ninguno más. Pero el año que viene tenemos que, para recuperar los 300, tenemos que recaudar 600 más. Lo que es una utopía, ¿verdad? No sé que crezcamos el 10%, que es imposible. Entonces yo creo que yo lo que le quiero llamar a la gente a ser responsable, mientras el accionista que paga su tributo para que podamos cobrar nuestro salario tiene problemas, nosotros seguimos cobrando el salario de manera regular, no hacemos corte de trabajo, de lugares de trabajo, todos están seguros, van a cobrar su aguinaldo también. O sea, hay un esfuerzo importante que ha hecho el gobierno para, a pesar de la situación de recesión, se pueda cumplir con los salarios y se pueda también aumentar la inversión. No es poca cosa lo que hizo el MOPC, casi 40% de inversión mayor al año pasado. Entonces, hay un esfuerzo importante que se está haciendo que tiene que estar acompañado por la gente que recibe el salario del ciudadano normal, que es el tributo. Ministro, gracias por acompañarnos, muy amable. Cuando quieras. El ministro de Hacienda, Benigno López, compartiendo con nosotros esta edición de AM. Hacemos la pausa, 21:20. A la vuelta de la pausa tenemos más información en esta edición de AM. 21:26. En la semana también fue noticia, Enrique, la situación que se dio en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú. La famosa historia de las celdas VIP, que ya nos va a comentar nuestro compañero Ricardo Alderete, que estuvo cubriendo precisamente este lugar, Enrique. Sí, bueno, Ricardo, vos estuviste allí, de hecho, en la celda VIP de Cucho Cabañas. ¿Qué es lo que se encontró allí? Contanos. Bueno, eran varias habitaciones en realidad donde vivían en planta alta de Tacumbú, a diferencia de las habitaciones incluso que habíamos visto años anteriores de Pavao, donde encontrábamos esto, por ejemplo, ¿verdad? Unas camas estilo somier, baños de lujo, artículos que no tiene acceso el resto de la población penitenciaria. Y en el caso de la habitación de Cucho, que tenía dos accesos. Un acceso que es por el que entramos nosotros, el primero, y otro que tenía por detrás de la habitación que daba directo al patiecito de la planta alta, de donde se encontraban estas habitaciones VIP. Ahí vemos, por ejemplo, incluso varias bolsas de un local. Ropas de marca. Claro, de marca, bastante costosas. Una guitarra, había mancuernas también allí, en donde realmente tenían todos los privilegios, toda la comodidad y apartados, por sobre todo, de la población penitenciaria en general. Una planta alta que no tenía ni siquiera ninguna conexión con lo de la planta baja, porque allí no hacía falta ni que bajen, tenían una canchita
que también pudimos ver una canchita con pasto sintético, de vóley, piqui vóley, y 3 o 4 heladeras aproximadamente en la planta alta, Ay. donde ni siquiera hacía falta bajar, por ejemplo, para conseguir comida. Todo allí en la planta alta de las habitaciones y celdas VIP. Un dato que llama la atención es que Cucho no deja de ser activo en las redes sociales. Había teléfono celular, había tecnología allí. Había de todo. Lo que pudimos constatar, no logramos ver teléfonos celulares, pero sí la conexión a internet, que veíamos ahí justamente, la conexión de internet de Copaco, Wi-Fi, aire acondicionado a full, donde tienen todos los accesos. O sea, están privados de la libertad, pero no privados del privilegio de tener la comodidad que uno podría tener en una habitación de un hotel de lujo, inclusive, si uno hasta quiere decirlo, ¿verdad? Una cama somier, decimos que no todo el resto de la población la tiene. Obvio, no. Una Conocemos habitación la de otra lujo. Claro, conocemos baño la otra de parte lujo. de la Sí. población nosotros, ¿verdad? Pero sí me llama la atención que él, después de esta situación que le tocó vivir, recibió supuestamente, según el mensaje de apoyo y compañía, y él agradeció a través del Instagram. O sea, a él no se le sacó nada, evidentemente, o por lo menos tiene teléfono todavía. Evidentemente tiene un teléfono porque él podía hacer tranquilamente su descargo después de eso. Primero, el descargo de incomodidad que sentía al haber ingresado ahí las cámaras y los periodistas, y después encima otra vez un descargo, en realidad un mensaje de apoyo a la gente que lo estaba diciendo. Sí, eso continuó después inclusive. Sí. Bueno, con esto vamos cerrando esta edición de AM 21:28. Mañana muy atentos a lo que va a ser la movilización entonces campesina que se va a realizar en la capital, Enrique. Sí. Así que ya desde las 6 de la mañana con noticias de 6 a 9 vamos a estar pendientes de eso. Exacto, vamos a ver qué pasa, hasta dónde llega finalmente. Ojalá sea en paz. Eso es lo que todos queremos, ¿verdad? Así es. Gracias a todos por acompañarnos. Que tengan muy buena noche.